Buenas tardes, muy bienvenidos, oyentes de radio, espectadores de Libertad Digital Televisión. Verán, hoy es sábado 22 de mayo de 2021, no de 2050, de 2021. Pero el presidente del Gobierno se ha empeñado esta semana, concretamente el jueves, en situarnos en otro escenario, en un futuro verde, justo, sin pobreza, sostenible, resiliente, en fin, ¿qué quieren que le diga? Lo de siempre. Lo que pasa es que hay un montón de cosas de ese 2050 que después verán que a mí particularmente me resultan increíbles que se pongan en un papel y que nos digan que todavía en 2050 estamos en esas. A pesar de todo lo resiliencia y toda la justicia y toda la bondad y toda la verde y todo lo todo. Pero estamos en 2021 y ¿saben lo que pasa? Que en 2021, ahora mismo, en mayo de 2021, hay todavía un montón de sectores que lo están pasando mal, no, fatal. La hostelería, el textil, por ejemplo, que está hasta aquí, está anunciando que va a haber, como no lleguen las ayudas, que por cierto, las ayudas que se aprobaron en marzo, ayudas directas, todavía no han llegado y por lo visto todavía hay que esperar, porque es que es muy difícil dar las ayudas, total, para 7.000 millones que van a dar, que con eso no llega ni para pipas. Están las peluquerías, están los autónomos, por favor, que les quieren un palo de estos digamos, para no levantarse. Vigilar los ERE, vigilar los ERTE, que no haya despidos, todo trabas. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en 2021. Ahora están muy contentos porque con la cartilla de verde digital de vacunación, que digo yo, joder, podría ser también sostenible y resiliente, porque qué pena, solo verde y digital. Bueno, pues parece ser que podría aumentar el turismo, pero claro, ¿de qué estamos hablando? ¿Es que ¿qué se creen? ¿Que los demás destinos turísticos están mirando para el 2050? No, están pensando y desde hace mucho en este verano, cosa que no hemos hecho nosotros. ¿Que hemos empezado ahora con la cartilla esta? No, hombre, no, había que haber preparado con ayudas a esos sectores que lo están pasando mal. Bueno, vamos a hablar de esto, del 2021, pero claro, tenemos que hablar del 2050, aunque solo sea para poner blanco sobre negro algunas de las cosas que dice Sánchez que van a pasar en 2050. Que dice Sánchez que van a pasar en 2050. Economía para todos con Carmen Tomás. Hoy me acompañan aquí en el estudio Fernando H. Valls de lainformación.com. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Fenomenal. Y en las ondas, Manuel Llamas, que ya tengo unas ganas de verle, que es que no nos vamos a reconocer, Manu, a este paso. ¿Qué tal, Carmen? Encantado de estar con vosotros. Muy buenas. Bueno, se me ha olvidado en este arranque decir que mientras Sánchez estaba hablando de 2050, Bruselas le estaba mandando una carta diciéndole, oye, que esto que me has mandado de los fondos europeos, el plan de reconstrucción, yo es que ya me pierdo con los nombres, creo recordar que se llamaba de reconstrucción, dice, oye, que es que necesitamos aclaraciones y explicaciones, o sea que está hablando de 2050 y lo que ha mandado para este año y el que viene no lo entienden en Bruselas, en fin, una empanada mental que no es una empanada, que es para desviarnos la atención sobre los asuntos que tenemos entre manos, ya no solamente lo que ha pasado desde Murcia, que podríamos hacer un recorrido, lo que ha pasado el 4 de mayo, Marruecos, Ceuta, no, es que también es que, oiga, es que hay sectores todavía, muchos sectores todavía, que no ven la luz, Fernando, es que no ven la luz, porque además no llegan las ayudas, pero ¿cuánto tiempo tarda un gobierno en poner en marcha unas ayudas de 7.000 millones? Que tampoco estamos hablando de 50.000 millones, oiga, que son 7.000 millones, que es que esto lo resolvieron en Baviera con un papelito, poniendo tu cuenta corriente y diciendo que sí y luego ya haremos cuentas. Bueno, vamos por partes porque este plan da para 10 programas casi, ¿no? En primer lugar, plan. Cuando Sánchez lanza un plan, al oyente y al espectador se le tiene que encender la alerta. Siempre que Sánchez está políticamente débil, lo que hace es lanzar un plan. Eso es así. Pasó con otras veces, por lo tanto hay que asociar... Bueno, esta semana ha lanzado 2. Porque el del empleo juvenil también ha sido esta semana. Pero este sábado lanzó un tercero. Y hoy un tercero. Es decir, siempre, eso vaya por delante. Sánchez, débil políticamente, lanza un plan, convoca a los empresarios del IBEX y les ve ahí. El plan en sí, bueno,
Yo considero que hay expertos ahí en el grupo de expertos que son buenos, ¿eh? Porque está Rafael Doménez, por ejemplo, de BBVA Research, que a mí me parece una persona solvente. Sí, pero luego es la utilización que haga Pero el la gobierno clave de es eso. esa, la clave es la utilización política. Es un plan partidista, es un plan político. Lo correcto hubiera sido, oiga, lleves esta oficina de prospectiva, como la llamen, al Congreso, debátala con Pablo Casado, con el PP, con Ciudadanos, con quien quiera, con los independentistas, con el PNV y preséntenos un plan de país. ¿Por qué? Porque ¿quién le dice a usted que dentro de 2 años o cuando sea el PP no gobierna y esto sea papel mojado? Es decir, aciertas en decir propagandístico. Luego, pues ¿qué está ocultándonos Sánchez? Y creo que también el espectador lo tiene que saber. Bueno, pues que hay una negociación complicadísima de las 3 reformas clave, laboral, fiscal y de pensiones, que está totalmente encallada. Que los empresarios y los sindicatos, y aquí no solo el problema es de la COE, los sindicatos también están diciendo que hay algunas cosas que no les gusta y está totalmente encallado. Y yo creo que eso es lo que se está intentando ocultar. A eso sumémosle la renovación de los ERTE, la renovación del esquema de autónomos y la prestación por cese de actividad, que está también bloqueadísima y que eso se tiene que solucionar en 10 días como mucho, en menos de 10 días todavía. Y bueno, y a eso sumémosle también el cabreo que hay una parte del IBEX, en el IBEX, porque que no fueron. No estuvo una buena parte del IBEX, empezando por la banca, y claro, es que ahí, pues yo de primera mano sé que si Ana Botín y compañía escuchan del presidente del gobierno que qué escándalo que cobren sueldos de 6 cifras, pues luego ellos no van a actos propagandísticos de este tipo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para empezar es un buen arranque, que siempre que Sánchez convoca al IBEX es porque hay un problema político y porque está débil. Algo que tapar. Bueno, Manu, entonces, como hay mucha tela que cortar, una primera idea de qué te sugiere este plan 2050. Bueno, muy de acuerdo con lo que dice Fernando. Efectivamente es un plan ideado para hacer campaña publicitaria por parte del gobierno, que por cierto es lo único que sabe hacer Sánchez. Su gobierno realmente no es un gobierno, es una agencia de comunicación, es una agencia de publicidad en la que está al frente un señor que se llama Iván Redondo y que tiene un actor principal que se llama Pedro Sánchez, que es el protagonista de toda la película. Pero no deja de ser eso, una película financiada con nuestro dinero, financiada con nuestros impuestos. Esto es, bueno, pues una bomba de humo para vender esperanza, para vender noticias positivas en medio de la peor crisis sanitaria, económica y social de la historia reciente de España. Por lo tanto, pues una obra más de la producción Iván Redondo y compañía. Dicho lo cual, el que haya leído el informe, yo no me lo he leído entero, pero me he leído algunos de los grandes ejes y desde luego lo que se ha publicado, resulta que el gobierno lo vende o lo intenta vender como algo positivo, pero cuidado, eso es un infierno. Es decir, el panorama que nos dibuja el plan del gobierno para el año 2050, a mí desde luego no me gusta nada. Yo no quiero esa España, yo no quiero esa España. Claro, o sea, una España en la que te prohíben comer carne, una España en la que te van a machacar impuestos medioambientales, en donde te van a prohibir coger el coche prácticamente, o eso, lo de usar el coche privado, el coche particular, va a ser absolutamente prohibitivo, penalizado, únicamente reservado para rentas altas y ricos. Un país en el que no vas a poder volar libremente, vas a tener que ir en tren o en bicicleta a todos los sitios porque se van a prohibir los vuelos domésticos. Pero bueno, ¿qué clase de país es ese? A mí no me lo vendan como un paraíso. Eso es un infierno progre, el infierno progre de Pedro Sánchez, que nos quiere imponer por la fuerza. Y sobre todo machacándonos a impuestos, porque claro, todo verde, todo tal, todo, no hay residuos, no hay coches, no, bueno, es que a lo mejor los coches, como decía yo el otro día de coña, que se rieron mucho en Twitter, digo, pero vamos a ver, coche eléctrico, o sea, a lo mejor vuelan. Pero vamos a ver, si es que estamos hablando de dentro de 30 años, si es que a lo mejor ni comemos carne, pero no porque lo diga Pedro Sánchez, sino porque a lo mejor los que estén, porque es que yo no creo que esté, los que estén, igual coméis pastillas, yo qué sé, o sea, es que es una cosa, es un ejercicio de que a mí me da pena que efectivamente haya gente ahí interesante e importante, que se hayan, bueno, pues habrán aportado sus cosas, que luego a saber de lo que han aportado a lo que ha quedado en el documento. Sí, porque no se especifica. Pero por ejemplo, yo os digo, aparte, a mí tampoco me gusta esa España que dibuja, por muy verde y muy bonita y muy de esto que diga, porque claro, dice, no va a ser pobre, no va a haber pobreza, todo el mundo va a ser buenísimo, todo el mundo va a estar encantado, pero resulta que prevé
una herencia pública a los jóvenes para vivienda y negocios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que todavía los jóvenes del 2050 van a necesitar una subvención del Estado, el que sea entonces, para comprarse una casa o alquilar una casa? ¿Pero de qué me estás hablando? O sea, que tu expectativa es que en 2050 los jóvenes todavía necesiten una prestación. Pues... Sí, y luego sobre las previsiones económicas que hace, él dice que, o el documento habla de que si hay una serie de reformas, se podría crecer al 2% anual. Se podría. Pero claro, para eso hay que aclarar las reformas que todavía están en duda. Por ejemplo, y vuelvo también al hecho de que nos está ocultando, porque Sánchez y el gobierno vienen de 2 semanas, 3, no solo políticamente malas, sino económicamente. Es decir, venimos de discutir y de decir que era una rata la eliminación del IRPF conjunto, venimos de la polémica de los peajes, es decir, aclárenos primero qué impuesto nos va a subir, eso qué es lo que le habrá peaje nos va dicho a la poner Unión carretera. Europea. Oiga, si está, a mí me manda una cosa y luego usted dice otra tal, de que acláreme esto. Claro, pues ese es el problema, que no nos está aclarando lo que hay que solucionar a corto plazo y luego aclararnos sobre todo qué va a hacer con el sistema de pensiones, porque ese documento también dibuja una España muy envejecida y que no va a poder soportar una pirámide de población. Pero que cada vez se ensancha más. Van a venir 200.000 inmigrantes todos los años. ¿O no? Bueno, pero él dice que sí. Y luego hay otro dato, Manu, que a mí me ha llamado la atención, que dice que el paro en 2005 será del 7%. Oiga, pero vamos a ver, pero si Alemania tiene ahora el 4,5%, el Reino Unido el 4,8%, Francia el 7,9%, hoy, no en el 2050. Portugal el 6,5%. Es que hasta, yo qué sé, ¿qué te voy a decir? Argentina tiene el 8,5% ahora. Sí. Dinamarca el 6%, la República Checa el 3,2%. Y toda la promesa de Sánchez para dentro de 30 años es tener un 7% de paro. ¿Lo dice en serio? Claro, no sé si sabéis el dato de la economía sumergida. Él calcula que ahora mismo hay un 20%, que hay economistas que hay más, y dicen que es mucho más o algo más, y dice que él en 2050 la rebajará a la mitad, en torno al 10%. Es decir, yo creo que eso es un déficit de ese plan pues bastante grande. A ver, si esto son castillos en el aire, si es que nos puede vender lo que quiera. Que estamos hablando del gobierno que negó la pandemia hasta el 14 de marzo, por favor, cuando ya estaban los hospitales de medio país, estaban absolutamente colapsados. Estamos hablando del mismo gobierno que apenas a finales del mes de febrero, principios del mes de marzo, se negaba a tomar ninguna medida porque decía que esto era como una gripe, que no pasaba nada y que iba a haber 1 o 2 casos. Y llevamos más de 100.000 muertos. Este es el gobierno que nos ha tocado para lidiar con esta crisis. Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a creer algo de este gobierno? Si la propia ministra de Economía, la señora Calviño, después de que se anunciara la crisis y se reconociera la crisis del coronavirus, decía que la economía española apenas iba a caer unas décimas, cuando hemos sufrido la mayor recesión del mundo rico, la mayor recesión del mundo, con superior al 10% del PIB en el año 2020. O sea, un gobierno que es incapaz de predecir, tomar medidas y analizar mínimamente la mayor pandemia en las últimas décadas, cuando en Italia ya estaban encerrando a la gente, y aquí se negaban a reconocerlo, el mismo gobierno que negaba la crisis económica nos va a vender cómo va a ser España en el año 2050. Si no son capaces de hacer predicciones a 3 días vista, ¿cómo lo van a hacer a 30 años vista? Es que es imposible, es un cuento. A mí me parece, de verdad, un insulto a la inteligencia. Pero para lo que vale este documento es para dejar claro por dónde van los tiros. Es decir, ¿qué es lo que pretende hacer el gobierno de Pedro Sánchez si los españoles les dejan en las siguientes elecciones? Muchísima más fiscalidad, muchos más impuestos, muchas más restricciones, muchas más prohibiciones y muchas más paguitas para sostener pues a un electorado más o menos a base de prestaciones y de subsidios. Bueno, pues esa España, desde luego, pinta mal, a corto, medio y largo plazo. Porque yo creo que ya, si tenéis algo más que decir de 2050, yo creo que hay muchas cosas que hablar de 2021. Pero porque claro, es que nos han endiñado la tabla esa de los autónomos. No acaban de rematar, como decía antes Fernando, ninguna de las reformas a las que parece ser, porque yo ya tengo dudas de qué documento han mandado a Bruselas. No sabemos. Parece ser
que hay unas reformas laboral, que la ministra del ramo sigue insistiendo, aunque la otra levante las cejas y haga y por dentro se la lleven los demonios. Pero eso se dijo ahí en sede parlamentaria, que se iba a derogar. Entonces, ¿qué es lo que han mandado a Europa sobre la reforma laboral, sobre las pensiones? ¿Qué van a hacer con los autónomos? Nos van a machacar, pero del todo. Ahora quieren que el cese de actividad se reduzca hasta en un 50%, que los ERTE sigan siendo prohibición de despidos. O sea, quieren acogotar todo lo que es el tejido productivo, que ya está asfixiado, y al que no le dan ni ayudas, ni pueden pagar los créditos. Por cierto, ni les pagan en tiempo y forma, porque ya empezamos a contar por días y días y días lo que tardan en pagarle los proveedores y a su vez a los proveedores las administraciones. Es decir, que esa es la España real, una España en la que, de verdad, o sea, todavía estamos muy mal, estamos fatal, Sí. porque es que aunque este trimestre la economía subiera algo, que parece ser, bueno, Sánchez en su soñación también ha dicho que el 1,4%, bueno, ya veremos, ojalá, pero ya veremos. Sí, y yo que sé bien cómo se están negociando esas reformas, porque el diálogo social, ya te digo, está muy complicado, pero si repasamos una por una, la fiscal ya, bueno, se ha creado un comité de expertos, irá a 2022, incluso al 23, bueno, pero que sepan los españoles que algún día pues nos pondrán estos impuestos, los impuestos nos pondrán peajes porque lo exige la Unión Europea, nos subirán el IRPF a una serie de rentas, nos pondrán impuestos a los plásticos, bueno, nos crujirán impuestos. No sabemos si aprovecharán la hora electoral o no, pero bueno, eso pasará. La reforma laboral, pues bueno, aunque la ministra Díaz hable de derogación, yo creo que ya todo el mundo asume que van a aprobar una serie de leyes y que los empresarios no se van a dejar avasallar como vino Sánchez en su día. Bueno, y en tercer lugar, para eso ya han creado otro sindicato para... Sí, pero eso hay que ver ahora cómo surge, ¿no? Es un sindicato, una asociación de pymes, vamos a ver, y luego la de pensiones, esa sí que es la madre del cordero. Y ahí entra en juego el papel de Escrivá, que creo que es un mal negociador, que no solo tiene atascadas las pensiones, sino tiene atascadísimo el diálogo de los autónomos. Y es importante porque estas tres reformas ponen en juego los 80.000 millones que deberíamos recibir en esta legislatura. Por lo tanto, yo creo que los fondos europeos ahora mismo los pondría en seria duda. No digo yo que no vayan a llegar, pero la Unión Europea va a ser tajante con esto. Si no hay reformas, los fondos europeos se suspenden. Y si no hay compromisos, los fondos europeos se reducen. Porque otra cosa, Manu, en el plan que hemos enviado a Bruselas, supuestamente, ya hablan de la brecha fiscal, o sea, ya hablan de reducir esa brecha que se han inventado de 8% del PIB, que por cierto es la misma que dice que en 2050 se va a disolver en 2050, entonces ya no sé si va a ser en 2022, en el 23, en el 50 o cuándo. El caso es que la subida de impuestos va a ser brutal, sobre eso parece que no hay ninguna contestación. Y sobre las pensiones, lo que sí he leído que ha dicho el comité ese de expertos, que no sé si les ha ido un poco la pinza, que también lo pone en el 2050, es que hay que ir a un sistema mixto de pensiones, que es, Manu, lo que se lleva diciendo años y nadie quiere ponerle cascabel al gato. Claro. A ver, eso está clarísimo. No solo un sistema mixto de pensiones, sino la madre del cordero, por mucho que el gobierno y el señor Escrivá lo intenten ocultar y directamente mientan a la población, las pensiones públicas se van a recortar. Se van a recortar sí o sí, es decir, aumentando la edad de jubilación, la edad de jubilación efectiva, aumentando cotizaciones y reduciendo de forma gradual la prestación a percibir. Es decir, cada vez vamos a trabajar más años y vamos a tener que pagar más a la Seguridad Social para cobrar una pensión pública cada vez más baja. Eso es así, son matemáticas, y por mucho que el gobierno nos intente vender que esto se va a solucionar con la llegada de 250.000 emigrantes cada año, sobre eso no tenemos capacidad. Es decir, eso está por ver, que vengan esos emigrantes, y los emigrantes al mismo tiempo, por muchos que vengan, también generan derechos, es decir, serían en todo caso futuros pensionistas, con lo cual al final es una patada hacia adelante. El sistema público de pensiones lo llevamos advirtiendo desde hace años y no nos hemos equivocado desde entonces. Siempre que hemos hablado del sistema público de pensiones siempre decimos lo mismo, que se van a recortar las pensiones. Sucedió en el año 2010 con la reforma Zapatero, sucedió posteriormente con la reforma de Rajoy y va a suceder con la reforma de Escrivá. No hay ninguna duda al respecto. Ahora bien, con respecto a lo que estabas comentando, Carmen, de la avalancha de impuestos que se nos viene encima, el propio gobierno lo reconoce en ese documento remitido a Bruselas. El objetivo es recaudar
80.000 millones de euros más al año. Esto a muchos de nuestros oyentes es como si no les dijeras nada, porque es una cifra tan abultada que dirán, bueno, pero ¿esto cómo me afecta? Pues bueno, algunos ejemplos. El gobierno pretende subir el IVA, aumentarlo del 10% en algunos productos al tipo general del 21%. Subir el impuesto de matriculación, es decir, el de los coches. El impuesto sobre las primas de seguros, que ya lo ha aprobado. El impuesto sobre determinados servicios digitales, la famosa tasa Google, que también está aprobada. Impuesto especial sobre envases de plástico. Impuesto sobre transacciones financieras, es decir, las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas. Subir el IRPF, subir el impuesto a sociedades, el impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones, peajes en autovías, impuestos a gases de efecto invernadero, impuestos sobre residuos, que también está en marcha y va a ser un palo bastante sustancial, el impuesto al diésel, que también va a subir, es decir, a todos los conductores. Es decir, es una batería de subidas fiscales. El avión. Absolutamente descomunal, que empiezas a sumar y hasta el momento te sale en que entre los que ya han aprobado y los que van a aprobar en los próximos meses va a ser una subida fiscal histórica, mayor, bastante mayor que la que aprobó en su día Montoro en medio de la crisis económica. Y cuidado, y esto para mí es lo más relevante, nada de que va a afectar de subir los impuestos a los ricos, que también, sino que más del 80% de todas estas subidas se concentran en rentas medias y en rentas bajas. Claro. Por lo tanto, nos van a machacar impuestos. Precisamente tenemos un coche, los que tienen un coche diésel, pues no es que muchos no lo tienen por gusto, ni lo tienen desde hace 10 años o 12 o tal. Lo tienen porque no lo pueden cambiar. O sea, que es mucho autónomo con diésel también. Mucho autónomo, claro. Y luego una cosa importante sobre la reforma laboral, que parece que será la primera, y ya te dejo, Carmen, es que parece que abaratar encarecer el despido parece que sea la panacea, pero yo quiero recordar cuál es la época donde más empleo se destruyó, y es cuando el despido estaba más caro. Es decir, cuando despedir era más caro, porque tenías que pagar 33 días por año trabajado, 35. Es decir, que vamos a ver si la reforma laboral arregla algo o empeora todavía más la cosa. Y además, a 20 no lo bajó Rajoy, que es que mienten más que hablan. A 20 lo bajó Zapatero. Por eso, la reforma laboral de Zapatero, que de la que nadie habla ni nadie se acuerda, fue la que puso lo de los 20 días. Y cuando estaba más caro el despido fue cuando más destrucción de empleo hubo. Por lo tanto, mucho cuidado a esa reforma, que va a ser inminente y que dicen que se va a aprobar este año. Bueno, vamos a hablar más de eso, porque eso es lo que nos importa. No nos importa lo que pase en el futuro, por supuesto, pero nos importa más lo que pasa en el presente. Y tomen nota, porque les voy a decir una cosa muy interesante. Porque vamos a ver, tenemos ganas de disfrutar y tenemos ganas de fútbol, de mucho fútbol, así, y como está la liga de apretada, ni les cuento, no quiero ni oír hablar de quién va a ganar la liga esta noche. Bueno, y además se acerca también el europeo, así que adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés e Hipercor y vive los partidos como si estuvieras en el campo de fútbol, con un 30% en televisores. Fíjate, hasta el día 26 de mayo tienes un televisor Samsung QLED Locutar QLED Q75 de 65 pulgadas Smart TV con inteligencia artificial y 4K por solo 949 euros. También puedes disfrutar del partido desde cualquier lugar con un convertible con Intel Core y Windows 10 con hasta 150 euros de descuento. Adelántate y celébralo con ofertas en electrodomésticos. Llévate una tarjeta regalo de 75 euros al comprar cualquier electrodoméstico eficiente, por ejemplo un frigorífico, y además con todas las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés, que es envío y retirada del antiguo aparato gratis, seguro de 3 meses incluido y financiación fácil hasta en 12 meses. Así que ya sabes, si tienes ganas de fútbol, adelántate con los mejores tecnoprecios en el Corte Inglés. Consulta condiciones y exclusiones de esta promoción y financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación en las tiendas app y web elcorteinglés.es. Bueno, madre mía, la de veces que habremos oído hablar de la brecha salarial, pero no tanto
bastante menos de la brecha digital, eso sí, hasta que apareció la pandemia en nuestras vidas. Hasta ese momento no éramos plenamente conscientes de que no todos tenemos el mismo acceso a las nuevas tecnologías, ni siquiera a las consideradas más básicas como un ordenador o un punto de acceso a Internet. Estas diferencias se han visto en muchos sectores, pero desde luego ha sido especialmente en la educación donde se ha hecho muy evidente. Hemos comprobado cómo estudiantes con hogares con dificultades económicas, en muchos casos agravadas por la crisis, pues han tenido muchas dificultades y no se ha garantizado plenamente la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación online. Banco Santander lleva años apostando por acabar con esa brecha y ha puesto en marcha numerosas acciones. Una de las más recientes son las becas Santander Tecnología Conecta, a través de las que se dará un ordenador portátil y 350 euros para soluciones de conectividad a estudiantes con dificultades económicas. Hoy vamos a conocer a Ainhoa Portilla, que pues es una estudiante de Magisterio de Educación Primaria en la Universidad de Cantabria, y antes de que Santander lanzase estas becas, de las que acabo de hablar, pues ya recibió un ordenador y un punto de acceso a Internet por parte de Banco Santander. Creo que ya está Ainhoa al otro lado del teléfono. Hola Ainhoa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos tu experiencia, que queríamos saber durante la pandemia. Bueno, pues has tenido dificultades para acceder a las nuevas tecnologías. Cuéntanos cuáles han sido esos problemas con los que te has encontrado. Pues en mi caso, el mayor problema es que en mi casa somos 3 estudiando, porque tengo 2 hermanos y solo disponíamos de un ordenador para los 3. Entonces, cuando empezaron las clases online y empezaron a mandarnos trabajos, que era lo que sobre todo teníamos que hacer, nos encontramos con que no podíamos hacerlo. Entonces, siempre había alguno que se tenía que quedar sin hacerlo o entregarlo más tarde. Incluso eso, tener que decir, no lo puedo hacer, tengo que hacerlo por otro medio, no puedo estar en las clases, me lo tienes que mandar por escrito, porque no teníamos manera de conectarnos. Ya. En tu caso, Ainhoa, Banco Santander te dio un ordenador. ¿Cómo accediste a la información para acceder a esa ayuda? ¿Cómo te enteraste de que Banco Santander podrías encontrar en él pues una herramienta? A nosotros nos informó la universidad. Desde la propia universidad nos mandaron un correo en el que nos decían que abrían una convocatoria para prestarnos tanto un punto de acceso a Internet como un portátil, y después nos volvieron a mandar que el Banco Santander abría estas becas que no dependían de quienes ya lo hubiéramos recibido, eran totalmente independientes, y a pesar de haberlo tenido ya, querían, pues lo que decías antes, intentar terminar un poco con esa brecha digital, y entonces nos ponían a disposición estas becas para poder facilitarnos el acceso. Pero tú, Ainhoa, ¿habías oído antes, sabías algo de la brecha digital antes de la pandemia? Sí lo oyes, pero al final, como no te afecta directamente, porque antes de la pandemia prácticamente no utilizaban las tecnologías. Te podían mandar algún trabajo, pero normalmente eran por escrito, entonces tampoco necesitabas tanta necesidad de un ordenador ni nada por el estilo para poder acceder a esa educación de tengo que entregar trabajos, tengo que hacer cosas, porque como ibas a clase y te lo pedían por escrito no era necesario. Entonces, como no te afecta directamente, tampoco no prestas atención. Ya. Porque nos has contado un poco, pero ¿cómo te organizabas? Porque al final tendrías que hacer clases online, tendrías que, no sé, ya sé que, bueno, como erais varios en casa, pues no sé, pero claro, cada uno tendría sus horas de conexión, no las que tú quisieras, sino las que te fijaba un poco tu universidad, ¿no? ¿Cómo os organizabais realmente? Pues en mi caso, como en la universidad va como más independiente, no te puntúan tanto la asistencia, era yo la que normalmente dejaba que ellos se conectasen y yo después me pasaban los apuntes, y la verdad es que desde la universidad, como nos pilló un poco por sorpresa, fue casi todo por trabajos. Entonces yo intentaba utilizar las tardes, mientras mis hermanos por las mañanas era cuando se conectaban ellos. Organización. Sí, no nos quedó otra. No queda otra. Bueno, pues muchísimas gracias, Ainhoa, y bueno, pues a ver si tu experiencia también le sirve a otros chavales para acceder a esa beca y poder tener, pues, o bien un ordenador o madre mía, una cosa que a veces dices, un punto de conexión a Internet, que es
tantos chavales que se habrán encontrado con que sí, clases online, pero yo no tengo cómo hacerlo, ¿no? O mismamente que dices, sí, yo lo tengo, pero no me funciona como debería funcionar, porque en mi caso vivimos en un pueblo en el que tampoco hay muy buena conexión. Entonces dices, sí, me funciona, pero en el momento en que se pierde la conexión, como no te vuelvan a aceptar en la clase, te quedas fuera y los profesores tampoco tienen esa cosa. Yo entiendo que es falta de costumbre, porque no estás acostumbrado así a dar las clases, de decir, tengo que estar pendiente de si a alguno de mis alumnos se les pierde la conexión. Entonces muchas veces te quedas fuera. Ya. Bueno, pues Ainhoa, gracias por contarnos tu experiencia. Ainhoa Portilla, que es estudiante de Magisterio en Educación Primaria, y suerte con los exámenes, que supongo que estarás a tope ahora. Sí, empezamos ahora. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Ainhoa. Estábamos hablando de la reforma laboral y me estaba acordando, cómo no, porque lo ha visto toda España, porque qué imagen da un país en el que la ministra de Trabajo está diciendo en el Parlamento: voy a derogar la reforma laboral y además antes de que acabe el año, y además si no se hace, voy a organizar la mundial. Y al lado está la vicepresidenta económica, que es la que ha ido a Bruselas, la que ha llevado el documento, la que ha negociado, se supone, la que ha dado la cara, ¿no? Y entonces la ves que está como haciendo aspavientos, mirando para el techo, le faltaba hacerse así con la mano: Dios mío de mi vida, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Verdad que esa es la imagen de un país? No, esa es la realidad. Es que hay una bronca potente entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, que antes era con Iglesias, pero ya no está, y ahora esa bronca se ha trasladado en este sentido a la reforma laboral. Es que Calviño no quiere utilizar el término reforma laboral, es que Calviño no quería que se hiciera este año, y hay una bronca potente ahí en el área económica del gobierno. Y esa imagen que vimos el miércoles en la sesión de control, pues es que es real, es que hay división. Y aquí Sánchez, bueno, pues se ha posicionado de momento, porque en el Congreso de UGT de esta semana, Sánchez utilizó el término derogación, y eso tampoco ha gustado a Economía. Y te recuerdo, Carmen y Manu, que esta semana misma, la semana pasada, perdón, la número 2 de Economía ha salido del Ministerio. Sí, bueno, ahí Plus Ultra también, el SEPI también tiene algo que ver. Pero es un conjunto de cosas que bueno, todo, que el área económica ahora mismo está en ebullición en el gobierno y pasan esas cosas porque son reales, la división es real. Por lo tanto, yo creo que lo que debería hacer el gobierno, si quiere que esta reforma sea duradera, y es lo que no me gusta, estas reformas, es llamar de una vez al PP y ponerse de acuerdo, porque si no, cuando llega el PP, pues va a hacer otra reforma, y no me gusta que la reforma laboral y otras se apruebe con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña o con el apoyo del PNV y de H. Bildu. No me gusta. Porque vamos a ver, Italia es un gran país, pero que nos pongan, o sea, que al final el programa que ha mandado Italia o el plan que ha mandado Italia esté sirviendo de ejemplo, mientras que nosotros aquí estamos pues con eso, con las ministras mirando al cielo, negando o diciendo que eso no es, que eso es un error, que eso no sé cuántas, o sea, negando el propio plan que han mandado. Es una imagen de un país que dices, oye, que es que hasta Italia, que siempre ha sido un poco, bueno, que sí, que nos encanta y que es un gran país, pero en fin, muy poco serio, tantos años y tantas veces, que ahora sea ejemplo y España sea este desastre, la verdad es que es muy preocupante. Bueno, fijaos en la evolución que ha registrado la propia Grecia, ya ni siquiera Italia. Grecia nos ha llevado a la delantera en materia de de lucha contra el coronavirus y de apertura del sector turístico, que ellos acaban de abrir, que han abierto antes que nosotros, gracias a que han llevado a cabo una gestión mucho mejor, y Grecia, como nosotros en parte, vive del turismo. Es decir, es que aquí todavía no se ha abierto la temporada turística y se corre el riesgo de perder el mes de junio y parte del mes de julio, con lo cual la propia campaña turística está en riesgo con la llegada o la no llegada de extranjeros. Pero en cuanto a lo que comentáis de la reforma laboral, a ver, es que la reforma laboral en realidad ya ha sido derogada. Llevamos año y medio prácticamente desde que se aprobó el estado de alarma a mediados del mes de marzo, algo más de un año, en donde se ha suspendido la reforma laboral. Es que en este país no es que esté prohibido despedir, no es exactamente eso. El empresario puede despedir, pero en todo caso no se puede agarrar a ninguna causa de despido objetiva, de tal forma que pueda reducir el coste del despido. Todos son despidos improcedentes.
o en todo caso, o en el peor de los casos, despidos nulos, con lo cual va a tener que readmitir al trabajador. Es decir, en esencia, la reforma laboral ha sido derogada de facto, bajo el estado de alarma. En el caso de los ERTE. Esa derogación. En el caso de las empresas que hayan hecho ERTE. Es que tienen que devolver todas las ayudas si se les ocurre despedir a eso alguno. afecta a las empresas que han hecho ERTE, que son muchas, Claro, sí, es cierto, que son muchísimas. Entonces, desde ese punto de vista, pues digamos que Yolanda Díaz se ha llevado el gato al agua. Veremos si se prolonga o no se prolonga esta excepcionalidad. En todo caso, a mí me parece gravísimo. Perdona, lo que se sabe es que van a ser todavía más exigentes. Tanto con los ERTE como con los ERE, vigilantes han dicho, incluso Sánchez, voy a estar vigilante con los ERE. Sí, de hecho, el día 31 de este mes se acaba ya la prórroga de los ERTE. Quieren dar otra vuelta de tuerca. Quieren dar una vuelta de tuerca para que las empresas animen a readmitir, a reincorporar a los trabajadores en ERTE. Claro, porque quiera de Yolanda Díaz, no porque la empresa vaya mejor o tenga... Pero esa es la clave económica de este momento, no es el España 2050, esa es la clave. La renegociación que está habiendo muy tensa para renegociar los ERTE y ampliar los ERTE hasta el 31 de junio, de agosto, lo que sea. Pero es que hay muchas empresas todavía que no pueden reincorporar a una parte de su plantilla. Entonces, y sectores y autónomos que tienen que continuar con la prestación todavía. Es decir que... Sí, perdona Manu, que te hemos cortado. No, que en el fondo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Fernando, que hay una guerra abierta entre economía y trabajo. El problema es que Pedro Sánchez, poniéndose de perfil, que es lo que está haciendo y lo que hace en muchos casos, le está favoreciendo la posición más extremista del gobierno, que en este caso es la que representa Podemos, por boca de Yolanda Díaz y de los propios sindicatos. Y eso es muy preocupante, porque lo que no acaba de entender la izquierda es que con este tipo de rigideces laborales, al final, a quien más perjudica es precisamente a los trabajadores menos cualificados, a los trabajadores más jóvenes. De hecho, tenemos la tasa de paro juvenil más alta del mundo, próxima al 50%, lo cual es una barbaridad. Tenemos una tasa de paro todavía anclada en el entorno del 14-15%, sin contar la gente afectada por ERTES y por cese de actividad. Es decir, que en realidad estamos en una tasa de paro real o efectiva próxima al 20%, lo cual es una auténtica barbaridad. Y eso es gente que quiere trabajar, está deseando trabajar y no puede precisamente por este tipo de rigideces. De tal forma que, en realidad, este tipo de políticas de izquierdas, a quien perjudica es precisamente a parte de sus votantes. Es un sinsentido. No acaban de entender que España, el problema estructural de España, es que tiene uno de las regulaciones laborales más rígidas y arcaicas del mundo. Y eso es lo que hace que España esté condenada a sufrir una tasa de paro media del 14% en los últimos 40 años. Bueno, eso es lo que nos ha traído la regulación intervencionista de la izquierda en materia laboral. Una tasa de paro propia de países tercermundistas. Para mí es el principal o uno de los principales problemas que tiene este país. Y si encima, en lugar de flexibilizar, que fue lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, en concreto la ministra de Empleo Fátima Báñez, en lugar de flexibilizar un poco esa regulación, la endureces todavía más, que es lo que pretende el gobierno de Sánchez, esa tasa de paro no va a dejar de aumentar, con lo cual peor todavía. Y hay un debate muy interesante, Manu, te añado a todo lo que has dicho, es que es el debate que están poniendo economistas y lo está poniendo encima de la mesa el PP, que es el debate de la mochila austríaca. La mochila austríaca podría ser una solución a un mercado laboral rígido en este momento, pero claro, en cuanto, por ejemplo, ayer firmaba un artículo el propio Domenech que hemos citado aquí, defendiendo ese mecanismo, ¿no? O incluso el PSOE, con Nadia Calviño a la cabeza, cuando no formaba coalición con Podemos, lo llegó a proponer y llevar en un plan de estos que lanzó, ¿no? Pero claro, es que ante una situación y un gobierno que ni siquiera se niega a negociar eso, pues es que no se puede hacer nada. Y yo creo que abrir ese debate, al menos abrirlo, sería interesante para empresarios, para sindicatos, incluso para propios trabajadores. Porque yo estoy seguro que, como tú dices, que mucho votante de izquierdas, a lo mejor, pues es partidario de esa mochila austríaca. Es decir, le ponemos unas etiquetas a veces a las medidas que provocan estas cosas. Bueno, pues al contrario de abrir ese debate, lo que se hace es fomentar la creación, el auge de una confederación de pymes cercana a Podemos y al independentismo,
presentada por la mujer del presidente, o sea, por la señora Begoña Gómez, mujer o como se llame, o esposa, pareja, compañera, me da igual, de Pedro Sánchez, que se llama Compymes, para jorobar a COE, a arrinconar, quitarle voz, quitarle presencia, tanto a las asociaciones de autónomos como a las asociaciones de empresas y pequeñas y medianas empresas como CEPIME, COE, ATA, tal. Se inventan Compymes, o sea, lo que quieren es acallar esas voces para que emerjan otras totalmente que estén en este tinglao, en el tinglao de la derogación de la reforma laboral, de castigar a los ERE, castigar por aquí, prohibir por allá, o sea, encorsetar aún más el mercado laboral cuando, como les he dicho al principio, por favor, es que España tiene a datos de marzo de Eurostat el 15,3% oficial, que como ha dicho Manu puede llegar al 20% con ERTES y autónomos y cese de actividad y la gente que quiere trabajar y no puede. Pero es que estamos hablando de que, qué sé yo, vamos a decir que Alemania es otra historia y tiene un 4,5%, pero no sé, Colombia, que tiene un 11,8% Colombia. Es que hasta Brasil tiene menos que nosotros. Yo qué sé, República Checa, ¿qué quieren que les cuente? Finlandia, un 7,7%, o sea, ¿pero de qué estamos hablando? Que es que estamos hablando de un 40% de paro juvenil y se inventa Sánchez esta semana también, porque ya va a 2 planes o 3 por semana, que va a poner ahí miles de millones para crear 1 millón de puestos de trabajo de gente joven. Pero, ¿de verdad? ¿Cómo? ¿Dónde los va a colocar al millón de jóvenes? ¿Les va a poner un sueldo? Es que, Manu. No, pero se queda... A ver, si esto es lo que ya hemos vivido durante toda la etapa Sánchez. Acuérdate de los famosos viernes sociales, Carmen, antes de la pandemia, que Pedro Sánchez, bueno, incluso en funciones, con gobierno en funciones, se dedicaba a anunciar después del Consejo de Ministros pitas, es decir, subvenciones, programas, ayudas, dinero, como si el dinero cayera a los árboles. No, oiga, el dinero sale precisamente, ahora mismo lo están sintiendo todos aquellos que están trabajando, con subidas fiscales históricas, subida del IRPF, la subida de cotizaciones a los autónomos, las subidas de impuestos indirectos, como la tasa Google, como la tasa de servicios financieros, es decir, toda la retahíla de impuestos que comentamos anteriormente y que seguirá. Pues es de ahí de donde sale el dinero de Sánchez. Luego la gente se echa las manos a la cabeza. Oiga, es que me están asfixiando a impuestos. Casi Hacienda te quita casi la mitad de lo que ganas a lo largo del año. Pues bien, pues de ahí sale el dinero para financiar este tipo de programas, este tipo de subvenciones y este tipo de políticas que en el fondo no sirven absolutamente para nada. Ahora nos sale con el plan de empleo juvenil 1.300 millones de euros en 3 años. Mira, eso es tirar el dinero, así de sencillo, es tirar el dinero. España tiene la mayor tasa de paro juvenil del mundo, no por falta de subvenciones, no por falta de cursos de formación, no por falta de programas como el que acaba de anunciar Sánchez que no sirven para nada, sino por falta de flexibilidad laboral. Porque un joven lo tiene muy complicado a la hora de conseguir un puesto de trabajo, porque el empresario tiene que hacer un esfuerzo ímprobo para poder contratarle con unos costes laborales absolutamente desorbitados, a base de cotizaciones sociales de las más altas del mundo, a base de aumentos desorbitados del sueldo, del salario mínimo por parte del gobierno, que lógicamente encarece la contratación. Y al final, los que salen más perjudicados son los jóvenes y los trabajadores menos cualificados, que tienen menos oportunidades de acceder a puestos de trabajo. Por lo tanto, bueno, pues si esa es la política que nos ofrece Sánchez, la de tirar directamente el dinero del contribuyente, al final, comentabais el caso de Italia. Yo es que nosotros, por desgracia, ya estamos muy por detrás de Italia. Desde mi punto de vista, en estos momentos, España es el farolillo rojo de la zona euro. Totalmente. Portugal está por delante, Italia está por delante y mucho cuidado. Grecia está por delante.
es que la tasa de paro de Grecia es inferior a Sí. a la de España. Ujú. Con- Y luego el prestigio que ha conseguido Italia, pues Con gracias Draghi. a la seriedad de presentar unos planes, de hacer unas reformas, de bajar el IVA, por ejemplo, de la hostelería, cosa que no ha hecho España, que es el segundo país turístico, por favor, es que lo hizo Francia, lo hizo hasta Alemania, que yo sepa, en fin, no es un Potencia, país que viva del turismo ni es una gran potencia, es que hasta Alemania bajó el IVA de la hostelería, o sea, es que no se han tomado las medidas más elementales para ayudar. Mucho rollo de mucho ico y mucha historia, mucha película, eso, mucho vender motos, pero luego la realidad es que no se ha ayudado a la gente, al revés, se han puesto trabas. Y mucho cuidado con Italia porque, digo cuidado en el buen sentido, porque Italia con Mario Draghi a la cabeza y un gobierno donde hay 5 partidos diferentes, pero hay un presidente que gobierna que es Mario Draghi con una influencia en Bruselas tremenda y con ganas de revolucionar el país y de hacer reformas serias. Y haciendo bien los papeles y las cosas. Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica, que después vamos a hablar de Plus Ultra, esa gran aerolínea, inmensa empresa estratégica que ha tenido este jueves un susto y el gobierno también. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pues fíjense, a pesar de lo que pudiera parecer, el uso del dinero en efectivo dobló en 2020 el volumen del dinero movilizado en el comercio electrónico a pesar de los efectos de la pandemia, lo dice el Instituto Coordenadas. El uso del efectivo y la economía de proximidad en espacios físicos siguen siendo las fórmulas preferidas de compra y pago por parte de los españoles a pesar del desmantelamiento de sucursales bancarias y cajeros automáticas, la intensiva digitalización de los clientes bancarios, las dificultades que han supuesto las restricciones de movilidad y el cierre de comercios y hostelería. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, vamos a dedicar estos últimos minutos a la aerolínea Plus Ultra porque el jueves por la noche salta la noticia, estábamos, me acuerdo, aquí en Dieter, y una juez ha decidido, bueno, pues admitir a trámite la querella presentada por Vox y no se ha limitado a eso, sino que ha pedido información a la SEPI, al Consejo de Ministros, los nombres de los directivos, de dónde vienen y a dónde van, cuántos aviones tienen, cuáles son sus rutas, en fin, que no se ha quedado ahí en la superficie de ya veremos, no. Y antes decía Fernando, cuidado con la segunda, bueno, la segunda y a lo mejor alguno más, porque claro, la segunda de Economía que se ha ido está en el Consejo de Administración de la SEPI. Sí, y de hecho fue la que firmó el informe que avaló la ayuda a Plus Ultra. Pues imagínate, o sea, y dice, el haberse ido no le va a eximir de nada, Claro si es que ocurre algo. Pero ¿cómo lo veis? Porque es que en este país ya o un juez mete mano a las cosas o pues, si fuera por el gobierno pasaba todo de largo, ¿eh? Y han sido 53 millones de euros a una empresa que la juez ha tenido que preguntar ¿cuántos aviones tiene? Una empresa que facturó 100 millones, o sea que se le ha dado una ayuda de la mitad de la facturación. ¿Dónde están los datos que avalan todo eso? No sé cómo lo habéis visto, pero es una desgracia que tengan que ser los jueces y no pueda ser en el Parlamento o a la prensa que lleva pidiendo toda esa información semanas, pero bueno, al final ha sido una juez. Bueno, lo de ello, Manu, si te parece. Sí. Primero, Plus Ultra. Puede ser el quebradero de cabeza económico del gobierno en los próximos meses. ¿Por qué? Porque efectivamente Ana de la Cueva, números de Calviño, se marcha después de haber firmado el informe que avaló la ayuda financiera a la compañía. La compañía tiene serias dudas de legalidad, digamos. ¿Por qué? Porque en el registro mercantil, yo lo he visto, tiene 2 aviones. Nadie se lo cree que una compañía con 2 aviones haya recibido ese dinero y además una compañía donde, bueno, pues de un accionariado de dudosa procedencia, digamos así, ¿no? Y luego, importante también, Ana de la Cueva se va y me reconoció su equipo hace unos días cuando se fue, que está esperando que la puedan llamar a declarar como persona investigada en este caso, en este escándalo. Así que puede hacer el paseillo judicial. Y luego, importante también, el caso Plus Ultra está atascando
otros informes de otras compañías que sí que son estratégicas, como lo era Europa, por ejemplo, si recibió la ayuda, pero hay otras compañías que han pedido el rescate a la SEPI, que necesitan el dinero como agua de mayo y que está atascado por el caso Plus Ultra. Es decir, digamos que ahora el gobierno ha endurecido la recepción de los informes y está atascando otras ayudas. Mira, qué casualidad. Ahora se ha endurecido. ¿Y tú, Manu, qué piensas? Lo de Plus Ultra es un escandalazo desde el minuto uno. O sea, es un escándalo a todas luces, y lo que hay que hacer ahí efectivamente es investigar a fondo por parte de la justicia la concesión de estas ayudas, porque evidentemente el tema huele fatal. Plus Ultra, una aerolínea vinculada al régimen chavista, que opera con el régimen castrista. No es casualidad tampoco que este tipo de concesión de ayudas se produzca por parte de un gobierno en el que ocupan carteras muy importantes, incluida la vicepresidencia del mismo, el partido comunista que existe en España a día de hoy, que es Podemos, y muy próximo al régimen de Chávez. 53 millones de euros para una aerolínea que no tiene aviones, que no tiene personal, que no opera prácticamente absolutamente nada en España, algo absolutamente marginal. 53 millones de euros. Es un escándalo a todas luces. Por lo tanto, lógicamente, yo esperaba que tarde o temprano la justicia actuara. Para mí es el último baluarte de la garantía del Estado de Derecho, reside en los jueces, ya lo han demostrado en múltiples ocasiones ante los vaivenes y los desaires al Estado de Derecho y la legalidad por parte del gobierno. Y desde este punto de vista, yo lo que confío es que se investiga a fondo para aclarar cómo se ha concedido esa ayuda. Y en línea con lo que estaba comentando Fernando, efectivamente, uno de los efectos colaterales que ha tenido la concesión de 53 millones a Plus Ultra es la paralización prácticamente de todos los expedientes que están en espera para recibir ayudas por parte del gobierno. Cuidado, yo parto de la base de que la SEPI no debería conceder este tipo de ayudas y mucho menos entrar en el accionariado de determinadas empresas. Yo creo que eso supone un riesgo tanto para el contribuyente como de arbitrariedad política que desde luego no conviene en ningún caso. Pero dado que se ha concedido la línea y la línea está operativa, pues resulta que la concesión de este dineral a Plus Ultra está paralizando por completo nuevas concesiones a empresas que a lo mejor sí se ajustan a los requisitos legales que establece la propia línea de subvención. Ahora, es una auténtica vergüenza que la cantidad de veces que en el Parlamento y desde la prensa se les ha pedido los informes que primero no existían, luego Ábalos no tenía nada que ver, luego apareció un informe, luego había dos, luego, o sea, es que de verdad, o sea, es que es un país, un gobierno que, por cierto, hay que recordar que Sánchez venía a solucionar la opacidad del gobierno de Rajoy, porque es que era un gobierno opaco, creó la oficina de la transparencia, esto iba a ser, vamos, y luego Iglesias en streaming iban a hacer las reuniones para que nos enteráramos de todo, y resulta que es el gobierno más opaco que ha pasado por la España democrática de este último medio siglo, el más opaco, sí, o sea, preguntas sin responder, informes sin aclarar, estuvo cerrado el portal de transparencia, o sea, es una auténtica vergüenza. Y por darte un dato, para los periodistas que cubrimos al gobierno, nos resulta imposible desde las elecciones del 4 de mayo hacerle una pregunta al presidente del gobierno. Bueno, exacto, hace declaraciones fastuosas, pero no nunca con la prensa. Sí, y bueno, sobre Plus Ultra, efectivamente, nadie se explica que no haya una decisión política después de la concesión de esa ayuda, que se hizo tan rápido, es decir, hay una orden política como la hubo pues cuando el señor Ábalos se entrevistó con Delcy en la vicepresidenta venezolana en Barajas. Es decir, ahí hay una orden y lo que hay que saber es qué se oculta detrás de esa ayuda. A ver si dan las actas que está pidiendo la juez, porque claro, si no, a la juez no, como esté en lo que está, no me dais las actas en X días que se ponga de plazo, te manda a la policía judicial a registrar el ministerio, la SEPI y todo lo que se le ponga por delante.
Yo creo que es lo que tiene. Me da la sensación de que no le va a quedar más remedio ya, que mandar a la policía judicial. Claro, porque a ver, a ver, no es casual que se esté produciendo una desbandada en el seno del Ministerio de Economía. Y sinceramente, es decir, toda la información que hemos ido conociendo sobre este caso ponía los pelos de punta a cada información peor. El hecho de que una jueza haya visto indicios de irregularidades o incluso delictivos, pues ratifica las sospechas que se venían vertiendo sobre la concesión de esta ayuda. Pero lo que también ha demostrado el Gobierno es que no están dispuestos a facilitar las cosas ni a la justicia ni a los contribuyentes españoles. Han negado cual gato panza arriba a ofrecer todo tipo de aclaraciones, todo tipo de documentación. Bueno, pues para eso están los jueces, para actuar. Cuando el responsable de turno se niega, pues está en su mano el enviar a la policía judicial y requisar lo que tenga que requisar. Vamos a ver cuando te mande a la policía judicial si sigues escondiendo los informes o no te va a quedar más remedio. Porque además la lista de presuntos delitos es muy importante, es que hay malversación de fondos, prevaricación, en fin. La lista es son delitos enorme, serios, para serios. Ana de la Cueva, Muy ex serios. secretaria de Estado de Economía y Empresa. Bueno, pues ya Chopin nos dice que se nos ha terminado el tiempo. Oye, pues muy bien, Fernando, ¿no? Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias también, Manuel Llamas. Un placer. Bueno, pues nada, contar por ahí para todos los que no hayan podido escuchar el programa en directo, que ya saben que en cuanto podamos subimos el podcast y también en audio online de la mano de Banco Santander pueden escucharlo donde quieran y cuando quieran. Hoy ha estado a los mandos técnicos Víctor San Román, en la producción Naya Pertusa, gracias a los compañeros de Libertad Digital Televisión y por supuesto a todos ustedes por estar ahí, por acompañarnos y el sábado que viene más. Así que tengan buen fin de semana y au paletti. Economía para todos con Carmen Tomás.